¿Alguna vez has conocido a un asesino? Hace muchos años, fui taxista, privado, en el este de Londres. Solía recoger a una mujer en un pub con bastante regularidad. Creo que era la subgerente, pero siempre era bastante tarde, mucho después de que el pub hubiera cerrado. Como era una cliente habitual, llegamos a conocernos y charlábamos, y un día ella mencionó que había estado en prisión durante algunos años. Siendo como soy, le pregunté por qué, y ella simplemente dijo por asesinato. Yo, siendo como soy y completamente imperturbable, le dije ¿en serio? Resulta que había privado de la libertad a un hombre y le hizo cosas dolorosas hasta quitarle la vida porque había atacado físicamente a ella o a una amiga. No puedo recordar exactamente a cuál de las dos, para ser honesto. Creo recordar que le cortó algo de sus partes íntimas mientras estaba atado a un árbol, pero lo dejó vivo, y cuando se iban, ella y su amiga, él le dijo una obscenidad y dijo que la iba a atrapar, momento en el cual ella regresó y terminó con su vida con un arma punzocortante. Esto no cambió en absoluto nuestras charlas durante el mes siguiente. Era una persona muy agradable, amistosa y siempre daba propina cada noche. Dejé de ser taxista poco después, así que perdimos el contacto. Espero que todavía le esté yendo bien. En diciembre de 2011, estaba viendo televisión cuando el canal de noticias local interrumpió la programación regular con una noticia de última hora sobre un posible secuestro de un niño cerca de Canton, Georgia. Una niña de 7 años estaba jugando en un parque, fue a su apartamento a buscar bebidas para sus amigos, pero nunca regresó y fue considerada desaparecida. Durante la cobertura de la noticia de última hora, una multitud de personas comenzó a reunirse alrededor del reportero y en la toma de la cámara para la historia. Parecía que estaban haciendo la transmisión en vivo desde el estacionamiento de un motel cerca del parque. Rompían las tomas y mostraban el parque y luego volvían al reportero mientras hablaba sobre la situación. Cada vez que la cámara volvía al reportero, notaba a un chico joven que parecía estar entre finales de la adolescencia y principios de los 20 años, que simplemente parecía fuera de lugar. Tenía una mirada fría y malvada y parecía estar aturdido. Le dije a mi esposa que mirara al chico y ambos estuvimos de acuerdo en que se veía extraño y estaba involucrado o sabía algo. Me llamó tanto la atención que anoté su descripción física y lo comuniqué a través de una línea de información que se había establecido. Poco después, creo que un día o algo así, las autoridades encontraron a la niña sin vida en un contenedor de basura. Y no mucho después de eso, arrestaron a un sospechoso. Casi me caigo de la silla cuando mostraron al sospechoso en televisión y lo metieron en un coche de policía. Era el mismo chico que había visto en la cobertura inicial de la historia. Recuerdo que era en WSB-TV, Canal 2. El nombre de la víctima era Jorlis Rivera y el nombre del asesino era Ryan Brunn. Brunn usó una soga para terminar con su vida en su celda, creo que en su primer día en la cárcel. Aparte de eso, nunca he conocido a un asesino, que yo sepa, cara a cara. Vaya, un tema con el que puedo compartir la historia de mi familia. Accidentalmente alquilamos una habitación a un asesino en serie durante un tiempo. A principios de los años 70, hospedamos a un cazador durante la temporada de caza, como hacíamos la mayoría de los años. Resultó que ese cazador no era otro que Gerard John Chaeffer. Siempre se hacía llamar John. Nos dijo que era policía de Florida y que estaba en la zona para comprobar la temporada de caza y cazar algunas aves. Mi tía y su esposo eran propietarios de un terreno cerca de Metro, Dakota del Sur. Para aquellos que no lo sepan, esa es básicamente la capital mundial de la caza de faisanes, aves de tamaño considerable y cola larga, así que recibían todo tipo de ofertas para permitir que los cazadores cazaran en sus tierras. Mi tío solía guiar las excursiones de caza en el terreno, y mi tía ofrecía alojamiento a los cazadores en su casa. Un año alquilaron una habitación a este hombre que se hacía llamar John Chaeffer. Según todos los testimonios, fue un excelente huésped. Respetaba a mi tío en el campo y era perfectamente educado cuando estaba en su casa. Resultó que vino a Dakota del Sur porque la gente estaba empezando a darse cuenta de que era un asesino en serie. Se sospecha que mató mientras se desplazaba desde Florida por las autopistas antes de ser arrestado algún tiempo después de dejar nuestra casa. Nunca nos dijo que tenía tanto tiempo libre porque lo habían despedido como ayudante del sheriff y estaba bajo investigación por múltiples crímenes, asaltos y detenciones ilegales. Según las cronologías de sus asesinatos, habría quitado la vida a 2 de sus víctimas menos de unos meses antes de quedarse con nuestra familia. Pensando en ello, siempre inquieta a mi tía y a mi tío. Mi tío habla de haber estado en la misma habitación que un asesino en serie armado, y mis primos eran muy pequeños en ese momento. Tenían menos de 10 años y dormían justo al otro lado del pasillo de un asesino en serie que presumía de haber arrebatado la vida a 30 mujeres. Mi tía bromea ocasionalmente diciendo que todos estaban bien porque todas las mujeres que él acechaba eran adolescentes o jóvenes adultas y ninguna de ellas encajaba en ese perfil.
Cuidé a los hijos de una familia cuando era adolescente. Una pareja hermosa, con 2 hijos y una vida glamorosa. Eran muy amables, pero un poco dramáticos. El esposo terminó quitándole la vida a su esposa en su dormitorio mientras los niños estaban en la escuela. Los recogió y los llevó a McDonald's a cenar. Luego los dejó en casa de sus abuelos y volvió a su casa. Vivió con el cuerpo, horriblemente maltratado, durante 2 días. Los abuelos se preocuparon porque algo no estaba bien y llamaron a la policía para que hiciera un control de bienestar, ya que no podían contactar a su hija. Un reportero local describió la escena como un espectáculo de horror y la peor cosa que había visto en su vida. Sí, en realidad fui muy amiga de uno. Mi esposo y yo hemos estado juntos desde que éramos adolescentes y su mejor amigo desde los 9 años se convirtió también en uno de mis mejores amigos. Los 3 siempre estábamos juntos durante años. Sabía que algo no estaba bien con su madre, pero nunca hablamos de ello, solo era una de esas sospechas. Teníamos planes de hacer algo y él me recogió después de la escuela junto con otro de nuestros amigos y supe que algo estaba muy mal. Estaba pálido y temblando. Tenía a su hermano menor con él y me dijo que solo tenía que llevarme a casa, que no podía hacer lo que habíamos planeado. Me dejó en casa y de inmediato llamé a mi esposo, que en ese momento era mi novio, y le dije que algo estaba realmente mal. Lo contacté y solo me dijo que lo sentía mucho y luego dijo que tenía que irse. Más tarde esa noche, un amigo me llamó y me dijo que había visto que lo habían arrestado por quitarle la vida a su madre. Había atacado violentamente a su madre unas horas antes de recogerme ese día. A partir de ahí, hubo muchas preguntas de la policía a mi amigo y a mí, caos, etc. El shock fue horrible. Su padre y sus 2 hermanos, por supuesto, estaban en estado de estupor. Se realizó el funeral y su hermano menor no tenía idea de lo que estaba pasando. Fue terrible. Mi amigo se declaró culpable de homicidio en 2º grado y le dieron 40 años, con posibilidad de libertad condicional. No quería someter a su familia a un juicio. No ofreció ninguna defensa ni explicación, solo dijo que no recordaba nada. Sorprendentemente, mantuvimos contacto con él durante bastantes años después. Mi esposo y yo nos casamos, tuvimos hijos y simplemente perdimos el contacto. Nos afectó a ambos. Este chico que conocíamos también hizo algo que no podíamos imaginar. Definitivamente nos hizo mucho menos confiados en las personas. Este año obtuvo libertad condicional, se puso en contacto con nosotros y estoy muy feliz de que lo haya hecho. Como dije, siempre sospeché que algo pasaba. Recuerdo haber visto un documental unos años después de lo sucedido. Era sobre un hombre que le había quitado la vida a su madre. Él fue el único al que abusaron mientras que sus otros hermanos no, y cada detalle encajaba en mi cabeza. Ese hombre bien podría haber sido mi amigo hablando. Entonces, cuando volvió a ponerse en contacto con nosotros, había escrito una carta muy larga para ambos, diciendo que sentía que nos debía una explicación. Cada cosa que nos dijo era algo que yo ya sospechaba, y todo encajaba perfectamente. Hubo abuso, y no creo que pueda explicar más que eso, pero fue exactamente lo que ya había pensado. Mi esposo y yo ahora le enviamos mensajes unas cuantas veces a la semana y le va bien. Entró en prisión a los 19 años y salió a los 39, así que aún se está adaptando, pero le va muy bien y estoy muy orgullosa de él. Espero más que nada que el resto de su vida sea más pacífico ahora. Trataré de ser breve. En la escuela secundaria, había un hombre de unos 30 años llamado Adrián que solía estar cerca de mi parada de tranvía. Siempre hablaba conmigo y me hacía preguntas, era muy amable. Me daba muchos cumplidos, que eran como música para mis oídos de patito feo y tímido. Nunca me pareció extraño que él estuviera en la parada del tranvía, pero nunca lo tomara. Un día, estaba en la parada cuando volvía de la escuela. La parada del tranvía estaba junto a un gran parque público llamado Shore Resort. Se acercó a mí y dijo que quería mostrarme algo genial en el parque. Empecé a caminar con él, pero una pareja de oficinistas nos detuvo y me dijeron, oye, no vayas al parque con él. Me di cuenta de lo estúpida que había sido y me di la vuelta para irme a casa. Nunca olvidaré cómo él se quedó en el parque gritando, oye, mi nombre, solo tomará un segundo, es realmente genial. Esa fue la última vez que lo vi en persona. Unos años después, una mujer llamada Joe Marr desapareció. Su cuerpo fue encontrado abusado y sin vida en un callejón. La policía atrapó al sospechoso. Era Adrian Bailey, el hombre que intentó atraerme al parque. Resultó ser un depredador que atacó a muchas mujeres. Todavía me da escalofríos pensar en lo que podría haber pasado si los oficinistas no hubieran intervenido. Estaba en la universidad y tenía un trabajo a medio tiempo en un pequeño negocio minorista. Los dueños se habían ido de vacaciones y yo estaba a cargo de la tienda sola mientras ellos no estaban. Un hombre entra, con un aspecto muy descuidado, y llegó en un coche destartalado de los 80 que estaba en peores condiciones que él. Me pidió usar el teléfono.
Yo no sabía cómo marcar, nunca había trabajado en la parte delantera de la tienda, así que, con cierta renuencia, le di mi celular. El hombre fue recogido por quien supongo que llamó y dejó el vehículo en nuestro estacionamiento. Pasaron los días, y el vehículo seguía estacionado en uno de los únicos 3 espacios de estacionamiento que teníamos. Decidí que iba a llamar para que lo remolcaran si no se iba la mañana siguiente. Al llegar a trabajar esa mañana, vi a unos detectives revisando el coche. Les dije que estaba a punto de llamar para que lo remolcaran y que el tipo había usado mi teléfono unos días antes. Ambos se miraron con los ojos bien abiertos, como si dijeran un avance en el caso. Luego me dijeron que el hombre había robado el coche y era buscado para ser interrogado por un doble homicidio. Probablemente me puse pálido de inmediato. Me pidieron los registros de mi teléfono y que señalara la llamada que se había hecho, y yo cumplí. Aparentemente, lo atraparon al rastrear a la persona que lo recogió y fue declarado culpable más tarde ese año. Cosas aterradoras. Creo que le pregunté a la policía como 30 veces si necesitaba esconderme o algo así. Esto sucedió en 1996. Un tipo de la cocina con el que trabajaba en un restaurante donde acababa de empezar me invitaba constantemente a pasar el rato y tomar cervezas con él y su amigo, a quien nunca había conocido. Me parecía muy extraño, dado que nunca había hablado con él, excepto para decir hola cuando pasaba por la cocina camino al frente para trabajar. Yo tenía 22 años, y no estaba segura, pero supuse que él tenía unos 30 y tantos, o sea demasiado mayor para mí. En realidad no se veía tan mal, pero había algo en el que me ponía en guardia. Era arrogante, insistente y demasiado familiar conmigo de una manera que no coincidía con nuestras interacciones. Recuerdo que me dijo que su amigo estaba casado, pero que podíamos pasar el rato en el garaje de su amigo, lo cual hacía que la oferta fuera aún más extraña. ¿Qué hombre casado quiere pasar el rato en su garaje con su amigo y una chica joven desconocida? Todo me parecía mal. Solo trabajé allí como un mes, pero cada vez que él estaba trabajando y yo iba a la cocina a recoger comida o buscar algo, me preguntaba si había cambiado de opinión sobre pasar el rato. Renuncié al trabajo bastante rápido, aunque no tenía nada que ver con él. Solo era una historia sobre un tipo raro de la cocina que insistía de manera extraña en querer pasar el rato conmigo y su amigo en un garaje. Un par de meses después de dejar ese trabajo, una chica de mi ciudad desapareció afuera de un bar que mis amigos y yo solíamos frecuentar. Había salido a tomar aire y dejó su bolso y su chaqueta dentro con sus amigos, y simplemente nunca regresó. Este bar era conocido por ser un lugar donde servían bebidas muy fuertes y los bartenders no prestaban mucha atención. Desapareció alrededor de las 2 de la mañana y, según todos los informes, la mujer estaba bastante intoxicada. La policía entrevistó a todo tipo de personas y revisó las cámaras de seguridad en la zona, pero nadie vio nada. Simplemente se esfumó. Su familia hizo una campaña en los medios para encontrarla y el periódico local publicó bastantes historias detalladas sobre ella. Sentía que la conocía a través de esas historias. Era la típica chica buena. Participaba en el teatro local. Tenía una familia muy unida. No solía ir a bares. Estaba estudiando para ser investigadora criminal o algo por el estilo. Había salido con amigos después de un ensayo o una presentación de teatro y probablemente no estaba preparada para lo fuertes que eran las bebidas en ese bar. Era triste porque nadie quería decirlo, pero todos sabíamos que no iba a ser encontrada con vida. La gente teorizaba que había vagado borracha y había caído en uno de los arroyos que atravesaban la ciudad y se había ahogado. Mis amigos y yo pensamos que la habían secuestrado. Por morbosas que fueran nuestras teorías, sirvieron como una advertencia para nosotras, las chicas que solíamos emborracharnos demasiado y no prestábamos atención a nuestro entorno, de que había malos resultados y que no debíamos dar por sentado nuestra seguridad personal. Aunque no sabíamos los detalles de su desaparición en ese momento, la teoría de mis amigas y mía resultó ser correcta. Unas semanas o meses después de su desaparición, el periódico informó que habían arrestado a 2 hombres en relación con su desaparición y uno de ellos había llevado a la policía al lugar donde estaba su cuerpo en el bosque. Ella no iba a volver a casa. Sí, el tipo raro de la cocina era uno de los 2 arrestados. Resulta que él y su amigo habían decidido durante sus sesiones de entrenamiento y bebida en el garaje del amigo que querían secuestrar a una chica y ver qué pasaba. Solo querían ver cómo sería. Aparentemente no habían decidido si incluiría abuso o asesinato, pero no les importaba hasta dónde llegara. Habían intentado que sucediera de manera orgánica, como invitándome a pasar el rato, pero no tuvieron suerte. Así que habían estado buscando una oportunidad y, lamentablemente, la chica con bebidas de más afuera del bar llamó su atención. Quién sabe a cuántas chicas intentaron invitar o recoger o lo que sea, hasta donde recuerdo, esta información fue solo parcialmente reportada, si es que se reportó.
La policía terminó recibiendo una evidencia de un tipo que dijo que estaba con amigos la noche en que la chica desapareció, y vieron a una chica afuera del bar y dos de sus amigos intentaron hablar con ella. El grupo de amigos se separó para ir a sus autos y se suponía que debían reunirse en la casa de uno de ellos, y los dos tipos que estaban hablando con la chica nunca llegaron. La policía interrogó a ambos tipos y ambos negaron tener algo que ver con su desaparición, pero dijeron que le ofrecieron conseguirle un taxi. El amigo de mi excompañero de trabajo se quebró lo suficiente durante el interrogatorio como para que la policía supiera que estaban involucrados, solo tenían que atraparlos. Encontraron una orden de arresto pendiente por una infracción de tráfico para el tipo que se quebró durante el interrogatorio y lo encerraron. Luego la policía recibió una llamada de la hermana del tipo encarcelado y ella les dijo que su hermano la había llamado desde la cárcel y quería que le consiguiera unas bolsas de cal y una pala y que no se lo dijera a nadie. La policía puso un rastreador en el auto del tipo, dejó que su hermana comprara la cal y la pala y lo dejaron salir de la cárcel. El tipo literalmente salió de la cárcel, recogió la cal y la pala de su casa y condujo directamente hacia donde estaba el cuerpo. La policía finalmente lo alcanzó en esos oscuros caminos rurales. Al final admitió que él y mi excompañero de trabajo habían abusado y quitado la vida a la chica. Mi excompañero de trabajo le dio un golpe en la cabeza y la atacó con un palo, y el otro tipo puso las manos sobre su cuello hasta que dejó de respirar. La última vez que escuché, ambos están encarcelados en la ciudad donde ocurrió todo esto. He enviado la información a un par de esos programas de televisión de misterios de asesinatos, porque creo que es una tragedia y es tan extraña. Los asesinatos entre extraños son tan raros, y más aún con dos perpetradores y por literalmente ninguna razón real. Ninguno de los dos tenía antecedentes penales, nada más que incidentes de tráfico. Ambos llevaban vidas aparentemente normales. Uno estaba casado y tenía un hijo. Mi excompañero de trabajo, creo que tenía una novia que vivía con él. Nada que te hiciera sospechar algo. Un amigo y yo estábamos haciendo de mochileros en el País Vasco español alrededor de julio-agosto de 2004. Una noche, acampamos no muy lejos de una pequeña ciudad y escuchamos algo bastante aterrador. No puedo recordar el nombre de esta ciudad, pero estaba a lo largo de la vía del tren. No sabíamos nada sobre ella y tampoco nos importaba saber mucho, simplemente era una parada en nuestro viaje en tren y nos detuvimos allí solo porque pronto oscurecería. Pasamos algún tiempo en un restaurante, luego en un bar donde hicimos amistad con una chica genial, pero no lo suficiente como para que invitara a dos extraños que acababa de conocer a quedarse en su casa. Así que al final de la noche, tuvimos que encontrar un lugar para dormir. Teníamos nuestras mochilas y decidimos salir de la ciudad, siguiendo la carretera principal que estaba junto a un río. La zona era montañosa y básicamente estaba cubierta por el bosque. Encontrar el lugar adecuado no fue fácil y terminamos buscando mucho más tiempo del que esperábamos. Tal vez después de 30 minutos caminando en la noche por esta carretera, encontramos lo que parecía ser un área plana frente a alguna fábrica abandonada. El edificio estaba a unos 100 metros de la carretera y había pasto alto, por lo que nuestra tienda naturalmente estaría oculta de los autos que pasaban. Pensamos que era el lugar perfecto para acampar. Poco después de que armamos nuestra tienda, escuchamos un coche que llegaba desde la carretera principal, pero en lugar de escuchar cómo se alejaba, giró hacia el pequeño camino que conducía al edificio abandonado. Nos sorprendió bastante, pensando, ¿quién demonios vendría aquí a las 2:30 de la mañana? Por supuesto, pensamos en alguna patrulla y, dado que estábamos fumando hierba, no nos hizo ninguna gracia. El vehículo pasó justo al lado de nosotros, tal vez a 5 metros de distancia. Podíamos ver sus luces pasar e iluminar el interior de nuestra tienda, pero, gracias al pasto alto, las personas en el coche no notaron que estábamos allí. El coche se detuvo tal vez a 15 o 20 metros más adelante. El área estaba muy tranquila y mi amigo y yo no hacíamos ningún ruido. Escuchamos a las personas del coche salir, cerrar puertas y abrir el maletero. Luego, hubo una breve conversación. Diría que duró menos de un minuto, pero en ese momento estábamos paranoicos y no quería que estas personas, quienes quiera que fueran, nos descubrieran. Así que el tiempo se sintió bastante largo. Luego escuchamos 2 disparos. Nunca antes había escuchado uno, pero en la quietud de la noche, supe de inmediato que eso era. No fue especialmente fuerte, en realidad, pero supimos al instante que era un arma. La situación tenía sentido y era realmente aterradora. De inmediato, abrí una pequeña abertura en la puerta de la tienda para sacar las pequeñas piezas metálicas que sujetan los postes, para aplanar nuestra maldita tienda. No quería que estas personas vieran nuestra tienda al salir. Afortunadamente, no lo hicieron. El coche se fue y nos quedamos un buen rato sin poder creer lo que acabábamos de escuchar. Sonaba exactamente como una ejecución. Probablemente habían secuestrado a un tipo, lo habían transportado en el maletero y le quitaron la vida allí.
Después de un buen rato más, salimos de la tienda para ver si había algo allí. Muy afortunadamente, no había nada que pudiéramos ver. Terminamos durmiendo allí, pero fue una noche que no olvidaríamos. Tengo 3 casos, uno relativamente mundano, otro que me gusta pensar que solo fueron 2 imbéciles tratando de impresionar a la gente, y uno que todavía me perturba hasta el día de hoy. El primer caso, cuando estaba en la universidad, pasaba los veranos trabajando en un hotel frente a la playa en una ciudad turística. Había un tipo que, si recuerdo bien, había hecho algún trabajo de contratación o construcción para el hotel recientemente y solía venir a charlar con uno de los gerentes de la oficina principal. Siendo recepcionista, solía estar por ahí cuando él estaba. Era bastante bajo, tal vez 1,67 m, pero muy musculoso, con tatuajes y algunos dientes faltantes. No estoy seguro de cómo surgió el tema, pero me dejó saber casualmente que había estado en prisión hasta un par de años antes. ¿Por qué? Había atacado a un hombre hasta quitarle la vida en una pelea de bar. Estoy bastante seguro de que me contó los detalles, pero los he olvidado, ya que esto fue hace más de 20 años. Pasó más de 10 años en la cárcel, así que estoy bastante seguro de que no fue accidental, básicamente lo desvivió intencionalmente durante la pelea. Era un tipo lo suficientemente agradable, nunca tuve problemas para relacionarme con él, pero saber eso definitivamente me hizo sentir un poco tímido a su alrededor. Segundo caso, cuando estaba en la escuela secundaria, a veces salía con un chico de una escuela diferente. Era un niño rico, su familia vivía en una gran casa junto al río en mi ciudad natal. Su madre resultó ser mi profesora de piano, así que solía estar en su casa una vez a la semana y trataba de pasar el rato con él después de la clase de vez en cuando. Una vez, mientras estaba en su casa por la noche, estaban estos 2 amigos suyos a quienes nunca había conocido antes. Ambos eran altos, mientras que mi amigo y yo éramos bastante bajos en ese momento. Resulta que tenían entre 18 y 19 años. No sé o no recuerdo cómo mi amigo los conocía. Desde el principio me hicieron sentir incómoda, no podía articular por qué en ese momento, pero en retrospectiva tenían ese tipo de vibra de personas que usarían armas en una escuela. Mi amigo y su padre eran grandes aficionados a la caza, es popular por aquí, así que trataban de convencerlo para que les mostrara las armas de su padre. Afortunadamente, mi amigo no fue tan tonto como para hacerlo. Luego hablaron sobre cómo planeaban unirse al ejército, esto fue justo antes de que ocurriera la Primera Guerra del Golfo. Surgió el tema de desvivir gente, y los 2 tipos procedieron a decirme que les gustaría ir y quitarle la vida a la gente para el ejército. Expresé mi incomodidad con la idea, y se rieron de mí. Afirmaron que era fácil hacérselo a la gente y afirmaron que en realidad habían desvivido a un par de personas sin hogar porque nadie las extrañaría y podían salirse con la suya. Estoy bastante segura de que me quedé visiblemente asustada, y cuando tuve la oportunidad tuve un momento de que demonios con mi amigo. Básicamente me dijo que era ingenua por creerles y que solo estaban mintiendo para asustarme. Me fui poco después y, aunque me gusta creer que mi amigo tenía razón, siempre he recordado esa noche con inquietud y me he preguntado al respecto. También perdí contacto con mi amigo después de eso, aunque no puedo decir que fue inmediato y directamente relacionado. El que realmente me perturba ocurrió cuando tenía 20 y tantos años. Actuaba con un grupo de música clásica y tuvimos una fiesta después de terminar una serie de actuaciones. Una de las señoras mayores del grupo estaba allí y había traído a su esposo. Me senté con ellos un rato y tuve una conversación. No recuerdo cómo ni por qué, pero surgió el tema de la guerra, quizás porque estábamos a punto de invadir Afganistán y resultó que el esposo era veterano de Vietnam. Había tomado unas cervezas en ese momento y nos relató en la conversación grupal que durante la guerra había sido comandante de un escuadrón y estaban en una aldea cuando una mujer vietnamita se les acercó con un bebé. Resulta que ella escondía un arma o tal vez una granada en el bulto. Lograron quitársela antes de que pudiera causar algún daño, pero después ordenó a sus hombres que la abusaran y le quitaran la vida en represalia. Después de eso, la disparó y dejó al bebé solo. Ten en cuenta que relató esta historia sin ningún indicio de remordimiento o arrepentimiento, su tono era como si todos estuviéramos de acuerdo en que estaba justificado en hacer esto. Nunca olvidaré la expresión de horror absoluto en la cara de su esposa al ver a su propio esposo. Él desestimó su shock con un comentario del tipo era la guerra. Hasta el día de hoy, miro hacia atrás a esa conversación como algo muy formativo para mis firmes opiniones contra la guerra. Si la guerra puede hacer que hombres comunes como él piensen que una acción así no es gran cosa, es algo que debe evitarse a casi cualquier costo. Sí, algunos. Mi carrera me lleva a estar en contacto cercano con personas muy malas. He conocido personas que han abusado a sus propios hijos con necesidades especiales, personas que han roto decenas de huesos de su bebé, personas que han encerrado a hijos en armarios y les han dado solo sal para comer durante horas y horas como castigo.
Y eso es solo la punta del iceberg. He conocido a algunos que terminaron desviviendo a sus propios hijos, algunas personas que hicieron lo mismo a otros adultos, etc. Por lo general, cuando los conozco, ya están bien atrapados. Solo a unos pocos los conocí y participé en el proceso de exponerlos o de alguna otra manera hacerlos responsables en relación con sus hijos. Algunas personas son mentirosas extremadamente convincentes. Algunas personas pueden compartimentar de maneras asombrosas. A veces se puede sentir una perturbación mental severa bajo la superficie y a veces parecen muy normales. Las personas matan por todo tipo de razones y pueden mostrar diferentes tipos de personalidad. Pero nunca he conocido a un asesino de manera informal. Por lo general, es como resultado de sus acciones y dentro de un entorno extremadamente controlado. Estaba asistiendo a la universidad y conocí a un tipo que había pasado la mayor parte de su vida bajo la custodia de la Autoridad Juvenil de California. Entró cuando tenía alrededor de 13 años y debido a crímenes cometidos mientras estaba encarcelado, permaneció allí hasta que cumplió 21 años. Salimos en una cita y, mientras pasábamos junto a una chica que caminaba por la calle, él dijo, ella tiene una orden de restricción contra mí. Le pregunté por qué y dijo que habían tenido una pelea y le arrojó un teléfono celular. Así que pensé, bueno, eso no es tan grave. Luego dijo, pero ella no sabe que yo conozco el lugar perfecto para esconder un cuerpo. La forma en que lo dijo me dio escalofríos y encendió muchas señales de alarma. Era obsesivo e implacable y me tomó unos meses deshacerme de él. Terminó en la cárcel y me llamaba a cobro revertido. No aceptaba las llamadas, pero él le gritaba a la operadora que me iba a golpear con una pistola y escupir en mi cara. Fui a solicitar una orden de restricción contra él y el oficial me preguntó si sabía mi dirección, cosa que no sabía. Me aconsejaron no presentar la orden ya que tendrían que poner mi dirección en ella. Pasaron los años y busqué su nombre en Google. Descubrí que una relación en la que había estado terminó. Ella ahora estaba comprometida con otro hombre. Se emitieron órdenes de restricción, que él violó. Perdió su trabajo y luego estuvo fuera por un año, volvió, los acosó y planeó quitarles la vida. Entró a la casa, atacó hasta quitarle la vida al hombre y atacó y secuestró a la mujer. Fue condenado y sentenciado a pena de muerte. No presentó una apelación y se fijó la fecha de su ejecución. Dio una conferencia de prensa y, cuando le preguntaron si tenía algún arrepentimiento, dijo, me arrepiento de no haberle quitado su vida. Luego presentó una apelación y aún está en el corredor de la muerte. Presten atención a esas señales de alarma, gente.